integrado por mis compañeras Daniela, Andrea y Nadia, y un servidor. Y nosotros les vamos a explicar la práctica 7, que es de fármacos hipoglucemiantes. Ok, bueno, les voy a hablar un poco acerca de la anatomía de los islotes de Langerhans que se encuentran en el páncreas. El páncreas se compone de dos grandes tipos de tejidos, como lo vemos en la imagen. Uno son los acinos, estos se van a encargar de secretar jugos digestivos al duodeno. Y los otros son los islotes de Langerhans. Estos se van a encargar de secretar insulina y glucagón en forma directa a la sangre. Como podemos ver en la imagen de la derecha, podemos ver a los islotes de Langerhans. Estos tienen distintos tipos de células. Aquí nos vamos a interesar más en las células beta, las cuales se encargan de secretar a la insulina, y las células alfa se encargan de secretar al glucagón. En la imagen que les menciono, las células beta son como las moraditas y las células alfa son las azulitas. Em, y creo que sería todo. De la siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al mecanismo de regulación de glucemia, primero, el hígado funciona como un importante sistema amortiguador de la glucemia. Es decir, cuando la glucemia se eleva hasta una concentración determinada después de una comida y el ritmo de secreción de insulina también asciende, hasta 2/3 partes de la glucosa absorbida por el intestino se almacena de inmediato en el hígado en forma de glucógeno. En las horas siguientes, cuando la concentración de la glucosa en la sangre y el ritmo de secreción de insulina empiezan a descender, el hígado devuelve de nuevo la glucosa a la sangre. De esta manera, el hígado reduce las fluctuaciones de la glucemia a una tercera parte, de las que ocurrirían en ausencia de este mecanismo. De hecho, los enfermos con hepatopatías graves no logran mantener la glucemia dentro de estos límites tan estrechos. Después, la insulina y el glucagón operan como sistema de retroalimentación esenciales para mantener la glucemia dentro de sus límites normales. Cuando la concentración de glucosa aumenta demasiado, el aumento de la secreción de insulina reduce la glucemia hasta los valores normales. En cambio, el descenso de la glucemia estimula la secreción de glucagón. Este actúa de forma contraria y en condiciones normales hace que la glucemia aumente hacia valores normales. El mecanismo de retroalimentación de la insulina tiene mucha más importancia que el de glucagón, pero en caso de ayuno o de utilización exagerada de la glucosa durante el ejercicio u otras situaciones de estrés, también se recurre a este último. Además, en las hipoglucemias graves, el efecto directo del descenso de la glucemia sobre el hipotálamo estimula el sistema nervioso simpático. La adrenalina secretada por las glándulas suprarrenales aumenta la liberación de glucosa por el hígado. Este mecanismo también ayuda a proteger frente a la hipoglucemia intensa. Por último, durante unas horas o días, tanto la hormona del crecimiento como el cortisol se liberan en respuesta a la hipoglucemia prolongada. Estas dos hormonas reducen la velocidad de utilización de la glucosa. La que sigue, por favor. Bueno, existen dos tipos de diabetes mellitus. En el caso de la diabetes mellitus tipo 1, o también conocida como diabetes insulinodependiente, bueno, esta se caracteriza por la destrucción de las células beta en los islotes de Langerhans. Bueno, en esta fisiopatología, las células betas producen muy poca insulina. Y como podemos ver en la imagen, bueno, es una comparación entre las células beta en un estado normal y en un estado destruido.
Bueno, en el caso de la diabetes de tipo 2, también es denominada diabetes mellitus insulino independiente, y esta está causada inicialmente por una menor sensibilidad de los tejidos efectores a las acciones metabólicas de la insulina. Esta menor sensibilidad a la insulina suele conocerse como resistencia a la insulina. Ok, y ahora respecto a los fármacos que utilizamos fueron los hipoglucemiantes. Estos son fármacos que principalmente se caracterizan por producir una disminución en los niveles de la glucemia una vez que pues ya son administrados. Estos actúan a través de mecanismos pancreáticos o también extrapancreáticos. Bueno, en la práctica vamos a utilizar el hipoglucemiante tolbutamida. Este es un tipo de antidiabético oral que disminuye la concentración de glucosa en el plasma sanguíneo, ya que actúa como bloqueador de los canales de potasio y estimula al páncreas a que secrete más insulina. Su absorción es eficaz en el tubo digestivo. Se une aproximadamente del 90 al 99% a proteínas, en especial albúmina. Su semivida es de 4 a 7 horas, se metaboliza en el hígado y su eliminación es por vía renal. Bueno, la insulina es una proteína la cual va a intervenir en la regulación de la glucosa. Esta proteína lo que va a hacer regula la glucosa en el hígado, así como puede interferir también con la regulación de los ácidos grasos en tejido adiposo. En cuanto a los objetivos, el general es comprobar el efecto hipoglucemiante de los distintos fármacos utilizados en el tratamiento de la diabetes mellitus sobre los niveles de glucosa en sangre de rata. En los específicos están conocer las modificaciones que sufre la glucemia después de ayuno de 12 horas con o sin aplicación al final de un fármaco hipoglucemiante, comparar las modificaciones en la glucemia de organismos que además del ayuno fueron sometidos a una carga de glucosa con o sin tratamiento con un fármaco hipoglucemiante, y por último, inferir los probables usos terapéuticos y efectos colaterales. Ok, respecto al ayuno, principalmente vamos a comenzar en por qué utilizamos una rata. Esto se debe a que estos animales también cuentan con las células endocrinas que incluyen a las células alfa, beta, delta y a las células PP que se encuentran en el páncreas. Y pues esto es lo que nos va a ayudar a poder tener pues un control. Era importante que estas ratas se encontraran en un ayuno de 12 horas debido a que, bueno, para que no se presentaran variaciones en la glucemia de estos animales. Y pues de esta forma íbamos a tener valores basales más homogéneos. También se administró glucosa y solución salina isotónica. Esto fue mediante vía intraperitoneal. Esta vía es utilizada para que la absorción de la glucosa sea mucho más rápida y para que pues las ratas tengan una misma condición respecto a la glucemia. Y la tolbutamida se administró por vía intragástrica, esto para simular una vía oral. Y también, bueno, esta tolbutamida va a ejercer su acción en la secreción de la insulina. Bueno, aquí en los resultados tenemos la figura 1 que representa el curso temporal de glucemia. Se graficaron las medias más o menos el error estándar y se realizó una nueva bifactorial de medidas repetidas en la que representamos con las letras minúsculas las diferencias significativas. Como se puede observar, primero
de la administración de solución salina, que es la de color anaranjado, se observa una disminución aproximadamente a la media hora significativa de la disminución de concentración de glucosa. Y también siguió disminuyendo y también había diferencias significativas entre un tiempo y el otro. Por otro lado, espérame, ¿de quién estás hablando? de la solución salina isotónica. ¿Y sí se redujo significativamente la glucosa? Sí nos aparecieron diferencias significativas. ¿Entre qué tiempo y qué tiempo? ¿De qué grupo estamos hablando? ¿Solución salina, solución salina? Ajá. Sí, sí hubo diferencia a la media hora y entre los 15 minutos. Mm. Con respecto al basal, Sí. qué No. raro. No, yo creo que interpretaron mal porque la gráfica no se ve así. Los demás equipos les dio diferencia entre el grupo de solución salina en los diferentes tiempos. A ver, ¿quién estaba hablando? Perdón. Andrea, pero Andrea. ya me di cuenta de mi error. Disculpe. No, la diferencia significativa no es entre los tiempos, sino, bueno, entre esta misma no, sino entre los diferentes administraciones. Por ejemplo, al minuto 15 es diferente de la solución salina isotónica con respecto a la glucosa. ¿De qué color hablamos? Del anaranjado y el amarillo. Entre esos dos hay En el diferencias minuto significativas. 15, Ajá. el amarillo y el naranja. Pues yo los veo casi encimados. Iguales. Pues ahí sí nos salió diferencia significativa, igual a la media hora. A ver, no avancemos. Dime los valores de la media en el minuto 15 para salina y la media en el mismo minuto para salina glucosa. Espéreme, déjeme los busco. Los demás equipos, si los tienen a la mano. Claro, ayuden. Valentín, tú debes tener las medias, ¿no? Ayuda buscándolas. Déjeme abrir mi archivo. Sí, ya las tengo. A ver, ahora sí. Bueno, entre solución salina y la administración con glucosa, bueno, la solución salina tiene 91 de media y la solución salina y glucosa 93. ¿Y tú crees que eso difiere significativamente? Pues Con no, ese pero error estándar que se observa de salina glucosa. sí, cierto. Mira, ahí tienes la letra B que dice que hay diferencia entre el lote de solución salina contra el de insulina glucosa. Insulina Que es de color azul salina, marino. ajá, a los 15 minutos. Eso lo podría creer. Abajo están tus claves
Andrea. Ah, sí, me confundí. Entonces, no hay diferencia entre los dos lotes de salina y salina glucosa, pero sí con el de insulina glucosa, Ajá. el de insulina salina. Sí, a los 15 minutos. Bueno, continuamos entonces. A ver, ahora sí, dinos. Bueno, y a los 30 minutos, la solución salina con glucosa, que es la amarilla, tiene diferencia significativa contra la administración de insulina y solución salina, que es la verde, y también con tolbutamida y solución salina, que es la roja, y también con solución salina y solución salina, que es la anaranjada, y con tolbutamina y solución salina, que es la azul. Y aquí sí hay diferencias significativas a los 30 minutos entre todas las administraciones. ¿Todas? ¿Estás segura? Por ejemplo, salina difiere de tolbutamida salina. No, en esa no hay diferencia. Entonces no puedes decir todas. Y salina de insulina glucosa. En esa sí hay diferencia. Bueno, a ver, vamos a hacer una cosa. ¿Tú nos ibas a ir explicando tiempo por tiempo las diferencias? No, bueno, de manera general nada más les iba a explicar que, por ejemplo, en la administración de tolbutamida e insulina, sí se observa el efecto hipoglucemiante. Tolbutamida salina. Ajá, que es la roja. Uy, ¿hay Pues alguna te corta roja? las uñas. Bueno, vamos a analizarla de otra forma. Tienen dos condiciones que nos dijeron desde su protocolo experimental. Tienen un grupo de ratas que estuvieron en ayuno todo el tiempo. Una recibió solución salina, otra tolbutamida y otra insulina. Vamos a ver qué pasó en ese grupo, en esos primeros 3 grupos. Uh-huh. Bueno, en la solución salina, que es la anaranjada, pues no hay diferencias significativas en la disminución de glucosa. O sea que aunque la rata estuvo en ayuno y permaneció en ayuno, no hay cambios significativos en los niveles de glucemia. Uh-huh. Y tampoco hay cambios significativos en los niveles de glucemia con la administración de tolbutamida. Es la azul, ajá. Y en la administración de insulina y solución salina, en esta sí hay diferencia en la disminución de glucosa con respecto a la de solución salina. En esta sí disminuyó la glucemia. Desde el tiempo 30. Uh-huh. Entonces, aquí. En este caso, ¿qué efecto tuvo la insulina en esas ratas? Hipoglucemiante. Hipoglucemiante. ¿Y la tolbutamida? No tuvo el efecto. No tuvo efecto hipoglucemiante, ¿sí? Sí. Ahora, el siguiente grupo de ratas. Ajá, bueno, en la C, que es solución salina y glucosa, pues se observa que aumentó la glucemia por la administración de glucosa.
y posteriormente sí disminuyó y en esta sí hay diferencia significativa. También hubo efecto hipoglucemiante. ¿Cómo que A ver, disminuyó? ¿cómo? Estamos hablando del de salina glucosa. La Ajá, amarilla, ¿no? sí, en amarilla. ¿Dónde dices que disminuyó? Fíjate, es un grupo que estaba en ayunas y le dimos una carga de glucosa, nada más. Ujú. Entonces, ¿qué representa esa gráfica, esa línea amarilla? ¿Puedo ayudar, profesores? Sí, Bueno, se tienen dos condiciones en las cuales unas ratas están en ayuno, mientras que otras se les adiciona glucosa para simular que tienen una glucemia alta en la sangre, ¿no? Por lo cual se denota que en las ratas con ayuno, que son las que tienen terminación con solución salina isotónica, la disminución de glucosa se ve evidenciada por la insulina y la tolbutamina, mientras que tenemos una representación de una glucemia basal en la línea naranja. Y por otro lado tenemos una representación de una glucemia alta en la sangre simulada con las ratas que tienen las gráficas altas por esto mismo, porque hay una concentración alta en la sangre de glucosa que porque se les administró. Y lo que se está denotando es que en la línea amarilla es como el cuerpo reacciona a una glucemia alta, por lo cual es como el cuerpo de la rata baja la concentración de sangre de manera normal, mientras que si se le administra tolbutamida, esta concentración de glucosa baja. a ver, espérame, Javier, Ajá. porque si no les vas a quitar la chamba a los del equipo 3. La pregunta era nada más sobre ese lote de salir a glucosa. Muy bien, ya lo explicaste. Vamos a esperar a que ellas nos expliquen qué pasa entonces con los otros grupos, ¿sale? Aquí. ¿A todos les quedó claro qué representa la gráfica amarilla? Sí, profesor. Sí, profe. ¿Qué representa la gráfica amarilla? Pues es la simulación de una glucemia alta. La simulación de una glucemia alta y eso en humanos, ¿a qué se referirá o a qué representará? Pues imita las condiciones fisiológicas después de haber comido, ¿no? O sea, Exacto, son condiciones postpandriales. ajá. Y las que se encuentran, a las que les dimos solución salina, por ejemplo, solución salina, ellos representan un animal o un sujeto en ayuna. Y bueno, ya vimos que en ayunas la glucemia se mantiene en valores basales, no varían con respecto al tiempo. Y ya vimos que si les damos tolbutamina, pues sí les disminuye la glucemia, pero no les produce hipoglucemia. Salvo en el caso donde se administra insulina, al minuto 30 sí se les llega a observar una disminución de la glucemia, pero se mantiene en los siguientes tiempos. Ahora, la gráfica amarilla representa a qué le pasa a la glucosa a un sujeto, o en este caso a una rata, después de simular un estado postpandrial o de administrarles una carga de glucosa. Su compañera decía que la glucemia incrementó al minuto 30, ¿no? ¿Qué pasó después del minuto 30 con la glucemia? Pues Tienen, empezó a disminuir. Andrea, estabas... Sí. ahí vas tú, ¿no? Sí. Andrea. Después del minuto 30 que subió la glucemia a valores de casi 450 miligramos por decilitro, después de ese tiempo, ¿qué pasó? Disminuyó la glucemia por la respuesta fisiológica que habíamos comentado. Ajá, ¿y cuál es la respuesta fisiológica que produce que reduzca la glucemia?
¿Qué le ocurre a la rata para que la glucemia disminuya después del minuto 30? Pues de manera fisiológica, la insulina favorece, ¿no?, la recaptura de glucemia. Exacto, se estimula la secreción de insulina y la insulina favorece la eh, recaptura por los tejidos insulino dependientes de la glucosa y eso induce esta disminución. Si te das cuenta, hasta el tiempo que ustedes midieron, la glucemia regresó a su basal. No, ¿Cuánto tiempo creen ustedes o crees tú que requiere la rata para que su glucemia regrese a su valor basal? pues serían, no sé, otros, a lo mejor 100 minutos más. Pues aproximadamente 1 hora más, ¿no? Ujú. Pero bueno, hasta donde medimos no regresó a su valor basal. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con la misma condición? Pero ahora si le administran tolbutamida. Bueno, como la tolbutamida va a favorecer la secreción de insulina, y sucede lo mismo, la insulina va a favorecer la recaptura de glucosa y por eso también se observa la disminución de glucosa. Pero como respecto a la rata a la que no le administraron ningún fármaco, o sea, la gráfica amarilla. En menor tiempo se va a observar este efecto. Sí, ¿cuál es el mecanismo de acción de la tolbutamida? Favorecer la secreción de insulina. Además de la que ya per se está secretando el animal, ¿no? Sí, Por eso el efecto se ve que es mayor que las condiciones fisiológicas del animal. Muy bien. ¿Y qué pasa cuando les administran insulina? sucede lo mismo, solo que aquí igual vemos el objeto, bueno, la disminución de la concentración de glucosa a menor tiempo, porque estamos administrando directamente insulina. Y si ves que al minuto 110 regresaron sus valores al basal, Sí, ¿qué tipo de insulina administraron? ¿Averiguaron eso? Pues por el tiempo debería ser de acción corta, ¿no? ¿Sí? O sea, acción rápida, sí. Muy bien. Entonces, esto representa las condiciones en las que utilizaron a los diferentes grupos de ratas, las que estuvieron en ayuno y las que les dieron una carga de glucosa. Las primeras, pues un sujeto que no ha consumido alimento y las segundas, un estado postpandrial. Y bueno, según esto, ¿cuál es el fármaco más efectivo para disminuir la concentración de glucosa en la sangre? La la insulina. insulina. La insulina. Y si se administra esta insulina en sujetos que están en ayunos, ¿qué peligro puede provocar esto? Pues va a generar una hipoglucemia. Ajá, puede producir hipoglucemia. Bueno, ustedes no lo vieron porque no hicieron el experimento en el laboratorio, pero las ratas, en algunos casos llegan a convulsionar de la hipoglucemia que se les induce con este tratamiento con insulina. Además también tienen piroerección y prácticamente están inmóviles las ratas. Y bueno, son signos de que su animal tiene una hipoglucemia severa.
Bueno, en humanos la hipoglucemia es peligrosa porque puede inducir hasta la muerte. Entonces, en sujetos en ayuno, pues no es recomendable administrar insulina. Continúen. Una pregunta antes de que avancen. En su grupo de solución salina, la línea naranja, es una condición, como dijimos, de ayuno prolongado. Si es ayuno prolongado, ¿por qué no bajan más los niveles de glucemia? ¿Por qué se mantienen ahí? Pues por la propia regulación que ejerce el páncreas. ¿Y cómo es esa regulación? Pues, bueno, si dependiendo de los niveles de glucosa se va a secretar insulina o glucagón, ya sea para aumentar o disminuir los niveles de glucosa. ¿Y ahí qué se está secretando? Glucagón. Bueno, no es el único que participa, pero bueno, por parte del páncreas. Porque acuérdense también que si están en un ayuno prolongado, ¿qué otro sistema se activa? La glucólisis. No, ¿qué sistema se activa? ¿Qué representa para el organismo estar en un ayuno prolongado? Peligro. Y si está en peligro, ¿qué sistema se activa? El simpático. Pusieron en su diapositiva. El sistema nervioso simpático. Sí. ¿Solamente? Ese es uno, sí. Además, fíjense, es prolongado porque duró toda la noche sin alimento y luego todas las horas de experimento sin alimento. Recuerden que el simpático es una respuesta rápida. Pongan su Bueno, es diapositiva que no donde sé si esté bien, pero también tiene que ver una participación. Adelante, ¿qué ibas a decir? esa diapositiva. Ahí están el otro sistema que también se activa cuando tienen ayuno prolongado. Un azulito ahí. La hipófisis. ¿Qué secreta la hipófisis? Ahí está en azul, se los dijo la profesora. La línea azul que viene desde el sistema nervioso La central. hipófisis. Sí, Pero ¿qué secreta? La hormona La adrenocorticotrópica adrenalina. ¿y hace quién que es haya el- para liberar cortisol. Ujú. Acto. ¿Y el cortisol en dónde actúa? Ahí está muy gráfico, muy claro. En el hígado, ¿Para hacer qué cosa? la glucogénesis o gluconeogénesis. Sí, gluconeogénesis, o sea que al final es una de las hormonas que son muy importantes para que la glucemia se mantenga al menos en un mínimo y el sistema nervioso central pueda trabajar. ¿Sí les queda claro a todos?
Entonces sus ratas solución salina tienen activo el sistema nervioso autónomo, el sistema El eje hipotálamo, eje hipotálamo adrenal, y además estás secretando glucagón para mantener concentraciones plasmáticas de glucosa en valores fisiológicos. Por eso, aunque ustedes le midan la glucemia a esos animales, durante todo el tiempo van a tener esa glucemia en las concentraciones fisiológicas. Recuerden que la glucemia es una variable regulada. ¿Sí? Bueno, si ya quedó claro, continuamos. Bueno, se realizó la gráfica de barras para el área bajo la curva de los tratamientos y posteriormente se realizó una nueva unifactorial con la prueba de Student Newman Kills, en donde se encontraron diferencias significativas para los siguientes tratamientos, que es el de solución salina en donde se encontraron las siguientes diferencias significativas. Que, bueno, para la letra A indica diferencias entre el grupo tratado con solución salina y glucosa contra el grupo de insulina y solución salina, también así como el de tolbutamida con solución salina y los grupos de solución salina. También el de insulina glucosa y tolbutamida glucosa. Bueno, en general esta gráfica de nuevo vemos que en el color amarillo, que es para la que simula las condiciones fisiológicas normales después de haber comido, se tienen niveles altos de glucosa, mientras que para el grupo tratado con tolbutamida se tiene una reducción y para el grupo tratado con insulina una reducción todavía mayor. Bueno, esto se puede deber a que la tolbutamida no, bueno, propicia la liberación de insulina, pero esta puede entrar en competencia con el sistema regulatorio del páncreas, ya que si se está aumentando la insulina, el páncreas va a secretar glucagón y por eso no tiene un efecto tan marcado como el grupo de la insulina, ya que esta se administra directamente. Y bueno, esos son los grupos que simulan el estado en ayuno. ¿Podemos pasar a las conclusiones? A ver, ¿qué significa la gráfica, la primera gráfica? Este es el curso temporal. Bueno, en este se graficó el ¿A eso te tiempo. referías o a la primera barra? No, la primera barra. Sí, ya está. Este es del grupo tratado con... Bueno, el grupo que se considera como un basal, que solo es solución salina en ayunas. Esa representa la glucemia de un sujeto en ayunas. Sí. Y la barra B. La glucemia de un sujeto en ayunas tratado con tolbutamida y la última igual de un sujeto en ayunas, pero tratado con insulina. Ok, ahora la gráfica azul con respecto a la gráfica anaranjada tiene diferencias significativas, entiendo yo. Creo, bueno, me parece que no.
Entonces, ¿qué significa la B minúscula que tiene ahí? ¿Por qué se la pusieron? Bueno, Acá dice B no, sí, indica sí, diferencia. sí tiene con solución salina. Es Es que que según tu descripción dice que B indica diferencia significativa entre tolbutamina, glucosa contra insulina, solución salina, tolbutamina, solución salina, solución salina, solución salina. Entonces sí es diferente sí, la gráfica azul de la gráfica anaranjada. ajá. A ver, es tolbutamida, ¿eh? Ajá, tolbutamida. Ahora, entonces, ¿esto qué significa fisiológicamente? ¿Qué significa? Que la tolbutamida está produciendo ¿qué? La disminución de los niveles de glucosa. ¿Y a eso cómo se le llama? ¿Efecto qué? Y Hipo- no, hip- ¿Efecto qué? hipoglucemiante. Hipoglucemiante. Ajá. Entonces, si te regresas a la gráfica de curso temporal, regrésate por favor a la gráfica de curso temporal. Aquí en el curso temporal, la tolbutamida decía que no tenía efecto hipoglucemiante, según lo que describieron de esa gráfica. ¿Sí ven? Que es la línea azul por debajo de la anaranjada. Pero ya haciendo una sumatoria total, regrésate a la de barras. Sí, Aquí sí se ve un efecto hipoglucemiante global. ¿Sí lo ves? sí, Porque sí disminuyó la glucemia con respecto a la glucemia de un sujeto en ayunas, que es la barra anaranjada. Ahora, la barra verde, esa no tiene letra, no entiendo por qué, pero es diferente la barra verde con respecto a la barra naranja, anaranjada. sí. Sí, de hecho más Seguramente que la Sí, azul. ¿no? Entonces, también la administración de insulina a ratas en ayunas produce ¿qué efecto? Hipoglucemiante. Tiene un efecto hipoglucemiante. Para saber cuál de los dos fármacos tiene mayor efecto hipoglucemiante, bueno, regrésate a la gráfica de curso temporal. Y aquí, según esta gráfica, nada más hubo efecto hipoglucemiante en el minuto 15, ¿no? No, en el 30. 30. Es la gráfica verde por debajo de la naranjada. Y en el curso temporal nada más se vio efecto hipoglucemiante en ese tiempo, a los 30 minutos. Pero si te regresas a la gráfica de barras, pues el efecto hipoglucemiante es importante con respecto al grupo con solución salina. ¿Sí lo ves? Sí, Ahora, en el estado postpandreal o después de la carga de glucosa, tienes tres condiciones. Una rata en condiciones fisiológicas después de administrar una carga de glucemia, y después tienes a una rata que después de administrarle la carga de glucosa le administraste tolbutamina, y a otro grupo al que le administraste insulina. Tolbutamida. ¿Qué digo? Es tolbutamina. Bueno, yo así oigo. Tolbutamina. ¿Qué pasa acá en estos grupos a los que les administraste con respecto al grupo de animales que recibieron una carga de glucosa? pues pasa lo mismo, o sea, la tolbutamida disminuye los niveles de azúcar, pero la insulina presenta todavía un efecto mayor. Sí, tienen un efecto que se conoce Hipoglucemiante. como efecto hipoglucemiante. ¿Cuál de los dos fármacos tiene un efecto hipoglucemiante mayor? La insulina. La insulina. ¿Sí lo ves? Sí, Entonces, mientras que en la gráfica de curso temporal no se distingue o
En el caso de las ratas con ayuno no se distingue el efecto hipoglucemiante. Aquí con esta gráfica sí se observa de forma global el efecto hipoglucemiante que puede producir estos fármacos. Profe, eso es por lo mismo de que la tolbutamida lo que hace es que se secrete insulina endógena, mientras que con la insulina que estamos aplicando, pues es insulina exógena y aparte tiene parte de la endógena, ¿no? Sí, en el caso del estado postprandial, sí. No, pero incluso En ayuno, sí, bueno, es baja, se espera que es baja la concentración de insulina basal en un animal en ayuno, pero lo que implica es que la dosis de insulina exógena que se administró, ¿cómo es respecto de la insulina endógena que se liberó por la acción de la tolbutamida? Mayor. Pues sí. Está bien razonado. Bueno, y aquí aprovechamos para regresar a uno de los conceptos que en particular le había encargado a quien habló de los hipoglucemiantes. Si yo les pregunto, la tolbutamida, según esto que se encuentra en este experimento, ¿es un agente hipoglucemiante? ¿Cuál es la respuesta? No hay respuesta. Que si la tolbutamida es un agente hipoglucemiante. Sí, Sí. acorde con este resultado de las 3 primeras barras. Pues como podemos observar, sí es hipoglucemiante, pero no tan potente como la insulina. Bueno, el término hipoglucemiante se refiere o se le aplica a los fármacos que son capaces de reducir la glucemia basal. Y aquí vemos que la tolbutamida, poco si ustedes quieren, pero significativo, y reduce la glucemia basal. Esto por lo siguiente: si hubiéramos tenido un lote adicional de ratas y las hubiéramos tratado con fenformina, la fenformina no hubiese bajado los niveles basales de estas ratas, pero sí hubiera reducido la glucemia de las ratas con la carga de glucosa. ¿Me explico? Sería porque bueno, en ese caso la metformina es antihiperglucemiante. Ajá, sí, por eso es que la fenformina no se le aplica el término hipoglucemiante, porque si se le administra a una persona que tiene sus valores basales de glucosa, no se los disminuye, no disminuye los valores basales, pero si se los administras a una persona que acaba de comer, la glucemia no le va a subir tan alto como le subiría si no le administran la fenformina. Por eso es que la fenformina se le denomina agente antihiperglucemiante y la tolbutamida y congéneres se les denomina hipoglucemiantes. ¿Queda claro? Profesor, y bueno, de esa vez no sé si a qué se debe que la metformina sí sea antihiperglucemiante, o sea, que no disminuya la glucemia basal, que solamente la disminuya cuando, digamos, esta aumenta. Al mecanismo de acción.
sea, entre los mecanismos de acción que mencionó su compañera que habló de esto, no recuerdo si lo mencionó explícitamente, pero por ejemplo, de manera muy clara para que se entienda, la fenformina reduce la absorción de glucosa intestinal. Entonces, como parte del efecto de la fenformina depende de reducir la absorción de glucosa intestinal, significa que si es glucemia basal, no se está absorbiendo glucosa y por lo tanto no produce efecto que se pueda atribuir a que está reduciendo la absorción de glucosa. O sea, ya la glucosa absorbida ya no la afecta como tal. Lo que hace es reducir la absorción de glucosa, reducir, o mejor dicho, aumentar el consumo de glucosa, pero eso solo se puede observar cuando el individuo acaba de tener una carga de glucosa de cualquier origen, que puede ser la alimentación incluso. ¿Sí queda claro? Sí, profe, gracias. Adelante entonces. Bueno, en las conclusiones tenemos que la insulina tiene un efecto hipoglucemiante en ratas Wistar con control en ayunas. Y la tolbutamida no tiene efecto hipoglucemiante en ratas en ayuno, pero tiene un efecto anti-hiperglucemiante en ratas postprandiales. La insulina A exógena ver, espérame. A ver, de acuerdo con lo que el profesor Valentín les estuvo diciendo y yo les acabo de completar, esta segunda conclusión, ¿la consideran válida? La tolbutamida no tiene efecto hipoglucemiante en ratas en ayuno. ¿Eso es correcto? Según nuestra gráfica de barras. No, porque sí tenía. Entonces tiene que corregir esa. Sí. Continúen. La insulina exógena reduce la glucemia hasta su nivel basal en el tiempo de 105 minutos en ratas Wistar postprandiales, y la regulación de la glucemia es más eficiente con la farmacoterapia insulina mayor que tolbutamida respecto a la regulación fisiológica en ratas Wistar postprandiales. Preguntas, dudas, comentarios. Pongan su diapositiva del curso temporal de la glucemia en los diferentes grupos, por favor. Ahí. Bueno, según incluso en la conclusión lo acaban de señalar, las ratas que recibieron tratamiento con insulina y glucosa, a los 105 minutos de tiempo, sus valores de glucemia regresaron a lo basal. Les pregunto, ¿por qué el grupo control, la línea amarilla, cual que se le dio la carga de glucosa, por qué no regresó a su nivel basal? Bueno, a ver, creo que ya lo mencionaron, pero nada más para reforzar la idea. Cuando uno come, y es una comida normal, ¿en cuánto tiempo la glucemia regresa al nivel basal? Aproximadamente, por supuesto. Quien habló de la insulina debe de acordarse. Son aproximadamente 2 horas. 120 minutos, sí, aproximadamente 120 minutos. Más o menos 10 minutos, ¿no? Bueno, entonces la pregunta es, ¿a qué atribuyen
que este grupo de ratas que recibió esta carga de glucosa, pues si vemos el perfil de la pendiente, a los 120 minutos no va a regresar al nivel basal, como lo explican. La pregunta es para todos. Estamos pensando, profa. Pues es que, no sé, a mí, por ejemplo, se me ocurre que como las ratas no están en movimiento, no necesitan degradar tan rápido la glucosa. ¿Consideran ustedes que si a las ratas se les hubiera dado de comer, su glucemia hubiera subido hasta casi 500? ¿No será porque les administramos mucha glucosa y no la alcanzan a... Pues sí, pues esa es la razón, que es una glucosa enorme, pues el sistema de regulación de las ratas, pues sí trabaja, pero pues no hace ¿sí? Entonces es una gran carga de glucosa y es la razón por la que pues pasan o van a pasar 120 minutos y la glucemia no va a regresar a lo basal. Esa es la razón. Bien, adelante. Pues ya era todo. ¿Preguntas? Yo tengo una media sonza, profesores. ¿Por qué da el mal del puerco después de comer? Normalmente, ¿qué sistema se activa después de comer? Incluso desde que se inicia la comida, ¿Sí? o hasta se puede adelantar a la comida. Pues es que o sea, adelantando la comida es como lo habíamos, o que yo recuerdo que lo habíamos visto en fisiología, es el sistema de recompensa, ¿no? No, aparte. O sea, si tú ves un plato, bueno, para empezar, Unas chelitas. Tienes hambre. Lo estamos hablando de comida, aunque sea viernes. El parasimpático, ¿no? Es un plato de comida y la fase cefálica, mecanismos echa a andar al simpático. No, al parasimpático. Al parasimpático, pues sí. Bueno, no sé qué les ibas a decir, Norma, para variar. Pues sí, ¿qué efecto tiene el parasimpático en todo el organismo? ¿En el caso de la comida o en general? No, cuando uno come en particular. En general, después, sí. Pues se estimula la secreción de gastrina y pepsina, ¿no? Para la digestión. ¿Es el estado de relajación, profesora? Sí.
Después de comer no les dan ganas de irse a correr o de ir a nadar o de esas cosas, ¿no? ¿Han escuchado el mal del puerco? Pues es lo que está preguntando. Que Es ¿Cómo el se mal del produce? puerco. O sea, ¿dónde estabas, Valentín? Sí, por eso estamos hablando de esto, porque la pregunta era esa. ¿Qué pasa en la situación que coloquialmente llama uno mal del puerco, aunque en algunos es mal del jabalí, ¿verdad? Mal de jabalí. ¿Por lo salvaje o por Más qué? salvaje. Sí. Bueno, gracias. Sí, de hecho es una respuesta, pues obviamente por activación del sistema parasimpático, pero sí hay personas que particularmente ya a cierta edad después de comer les produce tanta disminución de la actividad que sí llegan a, pues, a dormir, ¿no? Esa. La otra que también puede ser una causa muy importante es el aumento de los triglicéridos. Acuérdense que cuando vimos hiperlipidemias, puede haber un aumento, pueden tener hipertrigliceridemia elevada y después de comer, pues todavía se puede incrementar más los niveles de triglicéridos y también eso reduce la actividad física. Los niveles altos de triglicéridos son los que pueden causar así sensación de cansancio, de fatiga y pues que hagan que deseen estar sin actividad lo mayor posible. ¿Sí me escucharon? Como que se entrecortó, pero sí. ¿Sí? Sí, sí, se cortó un poquito, pero sí. Es que me dice que internet inestable. Bueno, también hay una redistribución del flujo sanguíneo hacia toda la cavidad abdominal visceral, precisamente para la absorción de nutrientes y para para todo el proceso digestivo. Y eso también hace que disminuya el aporte tanto de oxígeno y de sangre hacia el sistema nervioso central, y por eso también es una posible causa de que les dé sueño y que se sientan así como con pesadez y con ganas de dormir. Ok, gracias, profesores. Bueno, y si les da, pues sí es recomendable que por lo menos se vayan a hacer una bioquímica sanguínea y sí pidan que les midan los triglicéridos. Cuando los triglicéridos ya están muy altos, se llaman triglicérdidos. Sí. Y ocurre más seguido el mal del jabalí. El jabalí. Triglicéridos. Y por eso da el mal de los cerdos. ¿Más preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Ya? Creo que no, doctora. Bueno, entonces primero los avisos y luego el descanso. Pues prácticamente ya estamos terminando el curso, entonces tenemos programado el último examen parcial para el día jueves. Estamos terminando hoy ya su seminario, entonces falta que terminemos de ver el tema de antioxidantes, que es el último tema, y estaríamos ya en condiciones de hacer el último examen parcial. Entonces estaba programado para el día jueves y ese día se entregan las prácticas. El jueves entonces entregamos las prácticas, ¿verdad? Sí, y Ok. si pueden, porque ya nada más el jueves estaríamos
pues esperando los resultados del examen para poder empezar a sacar promedios. Y si me entregan ese día las prácticas, pues todavía me voy a tardar más en calificar las prácticas. Si las puedo entregar el miércoles y si no el jueves. Las 2 prácticas me las van a entregar a mí, entonces me las pueden enviar en cuanto las tengan y si no a más tardar el día del examen el jueves. A ¿Sí? su correo, ¿verdad? Sí, a mi correo. ¿O va a abrir una asignación en el Classroom para subirlos? No, Ok. al correo, sí. En formato de Word. ¿Sí? Sí, doctora. Bueno, entonces son la 1:45. Vamos a dar el descanso ahorita, entonces regresamos a las 2. Sí, doctora. Ok, profesora. Bueno, vayan a tomar agua. No les digo a comer porque si no les va a dar el mal que estamos hablando. Pero tomen agua, ¿eh? Una coca con gansito. No, es mejor agua para que se hidraten y despejen su cerebro. Y ahí va mi amiga con los triglicéridos.